información. Esto es El Gran Musical, con toda la energía y comunicación de Marisol Romero. Temas muy interesantes en El Gran Musical. Esta es la entrevista de Marisol Romero. Hoy con el doctor Carlos Nieto, médico internista. Vamos a abordar el tema de los hábitos y el comportamiento para mejorar nuestra salud. Y justo estábamos conversando en este instante antes de salir al aire y decir, bueno, vamos a hablar de hábitos saludables, de hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra salud. Es un título súper amplio, porque sabemos que tenemos que tener hábitos saludables, pero no sabemos cómo ponerlos en práctica. Y usted puede decir, no, pues yo soy súper saludable, solamente consumo, por ejemplo, un veneno para mí, y el doctor me va a dar la razón, el azúcar. Y yo solo tomo una cucharita de azúcar en el café, una vez al día o 2 veces al día, pero todos los días. Entonces, ¿qué pasa con esa cucharita de azúcar que va sumándose día a día, que pasen 30 días, que pasen 60 días? No se sabe si realmente, o sí se sabe, que ese no es un hábito saludable. Doctor, bienvenido, un gusto tenerlo en el programa. Por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Hablé del azúcar, que creemos que consumirlo en pocas cantidades, pero todos los días sí estás haciendo algo saludable. Es que antes me ponía 5 cucharadas, claro, ya se estaba suicidando. Correcto, Marisol, muchas gracias por tu invitación. Un placer compartir con tus radioescuchas también. Justamente lo que conversábamos, el problema nace no específicamente en saber o no saber cuáles son los hábitos adecuados para el manejo de la salud, sino más bien cómo hacerlo. Y eso te planteaba una premisa muy importante para nosotros cuando hacemos la parte de educación familiar y comunitaria. Hablamos de partir de en qué paciente estamos hablando, porque lastimosamente, claro, lo que tú mencionas, que es muy cierto, tenemos los 3 venenos blancos que se llama ahora, que es el azúcar, que es las harinas de trigo, y que es la sal, y que eventualmente todo el mundo termina enfrascado en un problema. ¿Por qué? Porque te comentaba, si el papá es hipertenso y le dicen coma con poca azúcar, que es la indicación, con poca sal, con poca sal, él entiende nada de sal. Y resulta que toda la familia termina comiendo sin sal. Y si tienes un muchacho de 16, 18 años que está necesitando todavía controlar bien la parte de electrolitos, va a tener un problema muy serio en su salud, él, por la restricción del papá. Entonces, lo que yo te mencionaba es que no pueden ser hábitos para toda la familia. Señora. No, lastimosamente, inclusive la parte del azúcar. Por eso justamente a veces el problema es que mientras más lejana la tengamos del azúcar, mucho mejor. Mientras menos sea, mucho mejor. Pero en muchos casos hay gente que necesita ese tipo de calorías rápidas. Por ejemplo, a un chico que está 7, 8 años haciendo atletismo, tú le quitas del azúcar de su y lo puedes reemplazar con frutas, por ejemplo, que tiene fructosa. Sí, pero lastimosamente aquí tenemos un problema, Marisol. ¿Tú tomas batidos? No. Ya, entonces la mayoría de gente sí lo hace. Tú no lo haces, pero la gente sí lo hace. Entonces yo siempre les digo, ¿cuántas naranjas te puedes comer? 2. Pero claro, en un batido te van 6. Entonces, el problema también... En un jugo. Claro, es perfecto. La fruta, cómasela. Cómasela, ¿no? Siempre. Cómasela el banano, la papaya, la piña. Es preferible que se la coma porque, ¿qué pasa? Cuando se convierte en jugo, se rompe, ¿no? Se rompen toda la fibra, todo eso se rompe. Entonces siempre es mejor desaprovechamos todo lo nuevo. Entonces, aquí partimos de algo, Marisol. ¿Cómo está el paciente en el momento de indicarle sus hábitos necesarios para una salud buena? Entonces, por eso nosotros siempre insistimos, tu control, tu chequeo anual. Exactamente. Ahí individualizas al paciente. Haces una historia clínica. Nosotros en el hospital lo que hacemos es una historia clínica guiada al paciente, y entonces vemos cuánto está durmiendo, cuánto está haciendo ejercicio, lo hace o no, cómo está su deposición, cómo está la parte de micción o de orina, cómo están sus hábitos saludables en cuanto a alimentación. Porque mucha gente te puede decir, a ver, audiencia, hay enfermedades que son degenerativas, progresivas y silenciosas. Correcto. Eso ya lo sabemos de pe a pa. Correcto. Entonces no es que ya me estoy sintiendo mal, entonces ahí voy a ir al médico porque puede ser tarde. Correcto. Por eso es importante el chequeo anual. Así es. Ahora, ¿qué pasa, doctor, con la gente que le puede decir, y me imagino que lo he escuchado, yo camino todos los días? Sí, que bueno, está haciendo un trabajo cardiovascular, le está dando un poquito de bombeo a ese corazón, pero quizás lo que necesita es hacer pesas o hacer yoga. ¿Cómo está manejando
el estrés, por ejemplo, que es una de las enfermedades más fuertes del siglo, Correcto. del siglo XXI, que viene arrastrándose del 20, desde finales del 20 y inicios del 21, que dispara tantas otras enfermedades. ¿Cómo le estás gestionando? Entonces, hablar de hábitos saludables es amplio. Correcto, pero para tu gente en la audiencia, para que tenga algo bien claro, los hábitos saludables son una mesa de 4 patas y 4 sillas. Las 4 patas son las importantísimas. Por ejemplo, el dormir bien. ¿Qué llamas dormir bien? O sea, al menos 6 a 8 horas en los cuales no tengas despertares de la noche y la gente que te ve no te esté viendo dando vueltas, dando brincos, dando saltones, hablando en la noche. Entonces, primero, controlar la parte del sueño, y eso es muy importante. Segundo, alimentarte adecuadamente, que no necesariamente es restrictivo, sino individualizado para cada uno de ellos. Segunda patita. Tercera patita, tus controles médicos anuales, que es muy importante. La gente se olvida de eso. Aquí en Ecuador no somos preventivos. No. O sea, Tremendo. Cada vez que tenemos un problema, acudimos al médico. Si no, ¿para qué? Y cuarto, muy importante también, la parte del manejo, sobre todo del consumo de cosas tóxicas o intoxicantes. Es el azúcar, está el alcohol, está el cigarrillo, está todos estos que eventualmente me pueden generar. Y las 4 sillas que están ahí. El uno, lo que tú ya dijiste, el manejo del estrés. ¿Sí? Entonces, me estreso porque no tengo trabajo y me estreso porque tengo mucho trabajo. Entonces, ¿cómo lo hago? Manejo del estrés. Segundo, la parte de convivencia familiar. Es un problema que no se está tomando en cuenta y se ve en todos los estudios, que mejora y disminuye el riesgo de muerte temprana hasta por 10 años cuando tú tienes simplemente conversar con tu familia, ¿no es cierto? Comunicación. Entonces, comunicación específicamente. Sociabilizar más o menos, ¿no? Vendría a ser eso. Y eventualmente, ¿sabes qué? Algo que ahora están mencionando mucho, el manejo sobre todo de la parte del control de tu emocionalidad propia. Entonces, date tiempo para ti mismo, gustarte a ti mismo. Entonces, mira que no solamente es lo que como, lo que bebo, salud lo que mental duermo. también. Somos integrales, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Ajá. Depresión, ansiedad, trastornos de comportamiento están generando muchos tipos de problemas somáticos. Entonces tienes mucha fibromialgia, tienes mucha ansiedad, entonces justamente cuidado con los hábitos, porque eventualmente a veces nos enfocamos solamente en decir no comas, no hagas, no. Entonces, lo que tú dijiste, si tengo un paciente de 60 años en el cual le mando a caminar 30 minutos, tiene que ser con pesas en sus manos de 1 o 2 libras. O en los tobillos. O en los tobillos para que pueda generar depósito de calcio. Si no, no lo hace. Entonces, lo que tú dices es completamente correcto. Hay que individualizar la indicación del hábito, pero de acuerdo a cada uno de los pacientes. Correcto. Me falta una patita. Claro. El estrés, la convivencia, el control emocional. Las sillitas. Las sillitas, claro, perdón. Exactamente. Y lo más importante que es tus medicamentos. Entonces, en muchos pacientes se sienten mejor por la presión arterial y los dejan de tomar porque ya la presión está normal. Cuidado, porque es una enfermedad degenerativa. Entonces, la parte de medicamentos es muy importante, inclusive con las vitaminas. Mucha gente en casa piensa que por estarse tomando todas las vitaminas del mundo, no sabes si es que son las que necesitan. Justamente, entonces no son para ti y terminan teniendo problemas de hipervitaminosis. Entonces, justamente eso hace que tengas una mesa bien cuadrada con unas sillas bien puestas y mantengas el estado de salud. ¿Qué significa esto? Menos costo en cuanto a tu salud. Por ejemplo, que no tengas que estar gastando mucho en tus enfermedades, en emergencias, en hospitalizaciones. Yo siempre digo, doctor, que nadie va para joven aquí. ¿Cómo quieres envejecer? Es la pregunta, ¿no? Correcto. Y si es que nosotros hacemos un estilo de vida saludable y lo hacemos integralmente, incluso con la medicina integrativa, ¿no? Que integra todas las áreas de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Vamos a tener mejor calidad de vida y vamos a bajar este problema de salud pública, porque es un problema de salud pública que nosotros no estamos viendo, que si mantenemos un buen régimen de vida, unos buenos hábitos, va a bajar esa necesidad de ir constantemente al médico, de tomar medicinas permanentemente, de siempre buscar de manotear ese producto que quieren que te devuelva la salud, o ir al médico ya destrozado y decir, doctor, le pago lo que sea, hágame ahorita, pero devuélvame la salud. Y la pandemia nos demostró que eso no había precio para la salud. La palabra de la boca y te complemento lo que tú dijiste. Hay mucha gente que tiene como lema de algo me de morir. El problema no es de algo me de morir, es cómo me voy a morir. ¿Cómo? Porque no es tan rápido como ellos creen. No es que viene un infarto y listo. Ojalá. No, lastimosamente. Ojalá nos muramos dormiditos en la cama y no sintamos nada. Lo que yo siempre digo a mis pacientes, ojalá si a mí me toca escoger 70 años, vea, muchísimas gracias, un infartito que nos lleve, gracias. Dormido. Pero no es así. Entonces, cuidado en casa en pensar que justamente esta parte. Y lo que tú dices, la pandemia nos demostró que gente que tenía la mayor cantidad de dinero posible se moría en el estacionamiento del hospital porque no había cómo. Cama ni nada. No había nada. Entonces, justamente esa es la idea. Si usted
hace justamente lo que tú mencionas, un control adecuado de los hábitos de manejo. Para cada uno de los pacientes personalizado, usted va a tener menos eventos de alteraciones de su salud, menos visitas al médico, porque nosotros lo sabemos, señora, nosotros sabemos que no es placentero en el médico, no regalamos viajes, no hacemos nada de eso. Es costoso y es más costoso cuando es más tarde todavía. Eso digo yo, a ver, es que comer sano, ese es un pretexto que me ponen siempre, es que comer sano es súper costoso. No. Depende. Yo digo, agarren un papelito, pónganlo en la mesa y empiece a anotar. ¿Sí? ¿Cuánto le cuesta la alimentación saludable, los hábitos saludables, las horas de sueño versus una UCI? Claro. Un día en terapia intensiva. Una emergencia. Citas regulares al médico para controles y las medicinas y todo esto, ¿no? ¿Cuánto te cuesta? Hagamos no es que yo no me enfermo. Sí. Ya, pero si te enfermas, eso va a pasar y ese gasto va a estar ahí y va a ser fuertísimo y te vas a arrepentir de no haber invertido en lo otro. El 40% de los pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas te preguntan siempre en la consulta, de estos medicamentos que usted me manda, ¿cuál me va a quitar? Entonces le digo, ¿cuántos días? ¿Cuál me va a quitar? Claro, ¿cuál me va a quitar? Porque están cansados, uno lo entiende. Pero uno cuando le explica específicamente de que el retiro de un medicamento es inmediatamente proporcional a una elevación del 40% del riesgo de que pueda tener una emergencia y que solamente en una emergencia pagó todo el tratamiento del año. Tremendo. Uno lo hace mucho más objetivo y el paciente lo piensa 2 veces. Doctor, cuando usted dice un chequeo anual, ¿en qué consiste ese chequeo? ¿Cuáles son los parámetros básicos? Normalmente el paciente tiene que venir en ayuno. Generalmente un ayuno que no sea mayor de 8 horas. Cuidado con aquella gente que va a hacerse los exámenes con un ayuno de 14, 16 horas porque no son reales los resultados. Tiene que ser mayor de 8 horas, menor de 12. En la mañana se le hace una historia clínica dirigida en la cual nosotros preguntamos antecedentes de la familia, antecedentes personales, hábitos del paciente, algún tipo de enfermedad importante en los últimos 6 meses. Con eso el paciente generalmente empieza con exámenes de sangre, ¿sí? Exámenes de imagen, por ejemplo, radiografías del tórax o electrocardiogramas para ver cómo está la parte cardiovascular. Siempre se va a individualizar de acuerdo a la edad también y al sexo. Claro. Puede haber un chequeo ginecológico en ese punto, un chequeo prostático o urológico en el paciente, se pasa por ecografías de abdomen, de pelvis en el caso de ser necesario en las damas, mamografías en el caso de las damas también, en muchos pacientes con elevado riesgo cardiovascular, ergometría, por ejemplo, y también en muchas ocasiones endoscopía y colonoscopía para los que calza. Entonces tú con eso estás casi viendo un 80% de cómo está el paciente. ¿Eso todos los años? No, porque en algunos pacientes puedes tener un muy buen control que va a tener solamente ciertos parámetros. ¿A qué edad es ideal empezar con los chequeos anuales? Generalmente pasados los 40 años ya sería una obligación. ¿Por qué? Porque tenemos factores de riesgo que ya a esa edad se activan. Si es que has tenido un familiar, por ejemplo, con cáncer de próstata, por ejemplo, y lo tuvo el papá a los 45 años de edad, 10 años antes, o sea, 35 años, ya los hijos deberían hacerse un chequeo para poder optimizar el tratamiento o el manejo. En otras enfermedades, por ejemplo, un tipo de cáncer en particular como cáncer de mama, es muy importante también encontrar la edad específica. Cualquier tipo de cáncer que haya habido en la familia, el abuelo, el bisabuelo, los tíos, así no sean los padres, pero que ya hay ese gen en la familia, es sumamente importante. ¿Y quién está obligado? Es como ya, ¿sabes qué? Tienes que sí o sí hacértelo. Recuerda que inclusive... ¿A partir de qué edad? Inclusive, si abuela ha tenido cáncer de mama, mamá ha tenido cáncer de mama y tú tienes 22, 23 años y lo estás escuchando, deberías hacerte un chequeo genético porque hay unos genes que se llaman los BRA, en el cual nosotros podemos ver y como tú has visto, en muchas ocasiones inclusive se hacen tratamientos en gente muy joven, menor de 30 años, justamente para evitar la aparición del cáncer. Entonces, es muy importante sobre todo que la parte del chequeo anual. ¿Por qué? Porque si en este año, Marisol, tú estuviste súper bien y el próximo año vienes con unos valores un poquito más alterados que no van a darte síntomas, pero ya sabemos que cambiaron. Entonces, es mucho más importante porque podemos hacer un montón de cosas. Claro, se puede prevenir. Claro, eso es, prevenir es mejor que curar. Ese dicho lo decía mi padre hace muchos años. Correcto. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ahora te indica que de ser posible y si tú puedes tener un seguro de salud, está dentro de los hábitos saludables. ¿Por qué? Porque nadie tiene dinero en este momento como para una emergencia en el bolsillo. Entonces ten mucho cuidado porque las emergencias son carísimas. El tema es amplio, pero si la gente en la casa lo puede agrupar en qué es lo que estoy haciendo yo personalmente, pero no en toda la familia, porque puede que mis hábitos no sean los mismos que necesiten mis familiares. Doctor, quiero repetir nuevamente para ir cerrando la entrevista y decirles estas 4 patas de la mesa y las 4 sillas nuevamente para mantener una salud estable en nuestra vida.
Entonces, dormir bien. El primero. Dormir bien completamente porque necesitamos recuperar todo lo que hemos hecho. Segundo, haz ejercicio regular. No solo caminar. Si tú haces boli de 3 horas del fin de semana, no sirve. Tiene que ser más o menos regular. 3 veces por semana. Al menos 3 veces por semana, ojalá 5 veces por semana, 30 minutos al día sería lo ideal. También la parte de tu dieta adecuada o saludable, que no significa restricción específicamente. Y obviamente la parte de evitar las noxas importantes. Alcohol, tabaco, la parte de exceso de sal, toxicidad. Tú ahí tienes un pilar fundamental. Las 4 patas de la mesa. Exactamente. Y las 4 sillas. Específicamente, el estrés. Específicamente todo lo que tiene que ver con la parte de la relación social. Específicamente, quererte a ti mismo y hacer algo para ti específicamente, y el manejo de tus medicamentos, de tus vitaminas. Control emocional y medicación. Correcto. Que eso es importantísimo. Entonces, tú ves todo eso que es tan amplio, lo puedes agrupar y lo puedes individualizar para cada uno de la familia. Por favor, no, doctor Google. A veces está bueno que hagamos ciertas averiguaciones rápidamente, pero no para que sea el diagnóstico y el tratamiento. No automedicarse, que eso es sumamente importante, de empezar o dejar a tomar un medicamento porque ya lo tomaste antes, pero en realidad no sabes en qué situación está tu cuerpo. Es importantísimo visitar al médico. De eso es importante, porque de los 20 a 30 minutos que tú tienes generalmente con un paciente, te pasan entre 10 y 12 minutos explicando al paciente por qué no es el cáncer que él vio en el Google. O sea, tienes que explicarle de una manera científica, porque si tú pones dolor de cabeza más baja de peso, eso es cáncer. Entonces tienes que explicarle al paciente porque le genera ansiedad. A eso vamos nosotros. Usted es una persona ansiosa, no se meta y al generarnos ansiedad, estamos afectando a nuestra salud mental, porque nos podemos inventar una historia que no existe y que solamente nos la puede contar un médico. Y los tratamientos y los chequeos que nos tenemos que hacer anualmente. Muchísimas gracias al doctor Carlos Nieto, médico internista. Por favor, doctor, ¿dónde le encontramos? Redes sociales, teléfono. Marisel, qué gusto. Nosotros estamos en la Torre Médica 2, detrás del Hospital Metropolitano, en el primer piso, en el consultorio número 107, se llama Medinter. Nosotros tenemos los números telefónicos 322-0063, 322-0063, y ahí estamos para poderles atender con todo lo que ustedes necesiten para su salud. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Y ustedes repítanse esta entrevista y compártanla con las personas que necesiten conocer esta información. Esto es del Gran Musical, continuamos con más.